Me llamo Clara, tengo 55 años y hasta hoy creía conocer a mi hija. Me encuentro de pie en el vestíbulo de mi hogar, un espacio que un día estuvo lleno de risas y amor. Ahora, sin embargo, es un eco de recuerdos que se desvanecen lentamente. Valeria, mi única hija, se mueve con una determinación fría y calculada, como si estuviera dirigiendo un inventario. Ha decidido vender los muebles antiguos de la casa familiar y yo, con el corazón encogido, soy una mera espectadora de este acto de despojo. La mirada indiferente del comerciante se posa sobre mí, pero no me atrevo a hablar, a romper el silencio que se ha hecho pesado entre nosotros. La lámpara de cristal, esa que Jorge compró en nuestro primer aniversario, llama mi atención. Algo en su destello me hace recordar noches de conversaciones interminables y risas compartidas. Ahora, con la fragilidad de un espejo roto, se la vendieron a un extraño. Me cierro en mí misma, sintiendo el frío del mármol bajo mis pies. Valeria se agacha, revisando un viejo baúl que guardaba nuestras memorias más preciadas. ¿Esto aún lo quieres, mamá?, pregunta con una sonrisa que no llega a sus ojos. Deberías estar agradecida por la ayuda que te estoy brindando. Esas palabras actúan como un puñal en mí. Ella no ve que este hogar es el producto de sacrificios amorosos, de tardes perdidas y elecciones dolorosas. Durante demasiados años, abandoné mi pasión por la pintura y el arte, por ella, por su futuro, todo para dedicarme a ser la madre que creí que necesitaba. Creían que me habían despojado de todo, pero mi esposo me dejó un legado que jamás imaginaron. Repito, para mí en un intento de encontrar consuelo en esta realidad desoladora. Pero la verdad se viste de sombras mientras observo cómo se lleva lo que un día fue el corazón de nuestra familia. El nudo en mi garganta se hace más fuerte con cada pieza que desaparece, dejando un rastro de dolor a su paso. Recuerdos afloran sin piedad. En cada rincón de esta casa veo fragmentos de felicidad. El viejo piano donde Valeria aprendió a tocar, la mesa del comedor donde celebramos cada cumpleaños, con su pastel de chocolate y velas que siempre se apagaban en medio de risas. Todo eso está ahora en la cuerda floja, mientras ella se deshace de nuestro legado sin un atisbo de remordimiento. Observo su rostro, ahora una máscara de ambición. Algo en su mirada despierta un eco de mi propia juventud, de aquellos sueños que un día alimenté. Al principio pensé que sus ansias de éxito eran una señal de fuerza y determinación, pero aquí estoy, en este momento de quiebre, dándome cuenta de que la ambición ha nublado su corazón. La veo tan distante, una extraña en mi propia sangre. A medida que la tarde se alarga, el bullicio del comerciante y Valeria se convierten en murmullo para mí. La oscuridad se cierne sobre el hogar que me vio crecer, que albergó mis esperanzas y sueños. Yo me aferro a unas pocas pinturas en el cuarto de servicio, donde todavía encuentro refugio. Las telas son testigos de mi vida, de lo que he renunciado. El olor a trementina y óleo me envuelven. Son un bálsamo en esta tormenta. Mi pecho se siente lleno de un fuego frío, uno que no se extinguirá tan fácilmente. En ese momento, mientras Valeria continúa vaciando el hogar de su infancia, una decisión se forja en mi interior. Podrán llevarse las cosas físicas, pero no podrán robarme lo que realmente soy. A partir de hoy, no seré la madre débil y sumisa que creyeron que podrían pisotear. Aquí, entre mis pinturas, empieza mi resistencia. El deseo de recuperar no solo lo material, sino también mi dignidad, me envuelve. El eco de sus risas pronto se convertirá en un rumor del pasado. Es hora de que me hagan justicia. Con este ardor en el pecho, me doy la vuelta y me marcho hacia mi refugio, donde me comenzará una nueva historia, un legado que está a punto de revelarse. Los días se sucedían como hojas arrastradas por el viento.
cada amanecer trayendo consigo la misma sensación de vacío, un eco del estruendo que había hecho estallar la vida que había conocido. Valeria había vendido mamparas de separación, fotografías enmarcadas y, para mi desgusto, el piano que resonaba con la música de nuestras memorias. Mi hogar, aquel refugio que había cultivado con tanto amor, se había convertido en un escenario despojado, donde cada rincón parecía susurrar traiciones de mi propia sangre. Sentada en la cocina, la soledad se apoderaba de mí como si de un oscuro manto se tratara. La transformación que había sufrido mi hija era atroz. Recordaba el día en que decidí dejar mi carrera de pintura, cuando, con el corazón en la mano, opté por pertenecer al mundo de la maternidad. Mis sueños, brillantes y llenos de color, se marchitaron y se guardaron en un armario polvoriento. Esa joven madre que un día fui había sido reemplazada por una mujer solitaria y difusa, que observaba con impotencia cómo su hija se deshacía del hogar que había sido la base de nuestra conexión. Los recuerdos de tiempos pasados llegaban de forma cruda y vívida, y mientras Valeria se reía con ese comerciante, un amargo sabor estallaba en mi boca. La frase que ella había pronunciado días atrás, "es solo una carga", resonaba en mi mente como un eco cruel. Cada objeto vendido no solo era un golpe en mi pecho, era un despojo del amor que había nutrido con sacrificios incalculables. A medida que lo material se desvanecía, mis vínculos con la historia que habíamos compartido se desgastaban a una velocidad alarmante. A pesar del desasosiego, en esos oscuros días comenzaba a renacer algo en mí. Con el tiempo, pude darle forma a ese resurgimiento. Mientras revisaba los viejos álbumes de fotos, recordé noches de conversaciones profundas con Jorge, donde él siempre me alentaba a no perder de vista mis sueños. Las risas de Valeria, entonces una niña pequeña, llena de curiosidad, llenaban la casa de luz. En esas imágenes yo era feliz, pero el alma de mi hogar se había desvanecido. Días enteros pasaban mientras la casa se vaciaba lentamente. Cada mueble que Valeria vendía era una parte de mi historia que se esfumaba, un pedazo de mi identidad que se esfumaba. Una mañana, mientras inspeccionaba viejos armarios y cajas en el desván, un destello de luz cayó sobre una carpeta polvorienta. Los dedos temblorosos y llenos de angustia la sostuvieron mientras la abría. Había cartas, contratos y documentos cuyos detalles se deslizaron por mis manos como sombras, revelando secretos que el tiempo había enterrado. Una de las cartas, amarillenta y arrugada por el paso de los años, contenía la firma de Jorge. Ahí, poco a poco, descubrí la complejidad de una relación que había creído simple. Jorge había dejado una cláusula en su testamento que mencionaba una cuenta secreta, una herencia que jamás me había mencionado. La emoción y la incredulidad tejieron un torbellino en mi pecho. Un atisbo de esperanza se asomaba. Podría ser mi salvación, pero debía ser cuidadosa. Nadie podía descubrir mi movimiento. Días después decidí actuar. Hice una llamada a un abogado con quien Jorge tenía relación. Mientras el teléfono sonaba, mi corazón latía desbocado, esperando que el tiempo me proporcionara una oportunidad. Me sentía entre el pánico y la esperanza, temiendo la respuesta pero deseando conocer la verdad. Necesito saber sobre una cuenta que mi esposo pudo haber dejado, musité, mientras la voz al otro lado del hilo se hacía más clara, más firme. Clara, hay documentación que confirmaré para ti. Sería arriesgado realizar cambios demasiado rápidos sin que Valeria sospeche, pero te ayudaré. El abogado, un hombre que había conocido a Jorge, me ofreció compasión, lo que me dio un segundo aliento. Mientras esperaba, la casa seguía desmoronándose a su alrededor, pero en mi mente rudimentaria una nueva historia empezaba a nacer.
Mis viejos pinceles y tubos de pintura se tornaron en mis fieles aliados. Aunque los teléfonos sonaban y los compradores hacían fila, yo me refugiaba entre las viejas telas, impregnándome con ese aroma a trementina que me traía de vuelta a mi esencia. La vida era más que las paredes que había construido. Estaba lista para retomar los colores que había dejado de lado. Mis pensamientos volaban. La pintura fue siempre una forma de expresión, una extensión de mi alma. En cada golpe de brocha, los colores se entrelazaban como mis emociones. Así, mis recuerdos de Jorge se entrelazaban con el presentimiento de cambio. Decidí que cada pincelada sería un movimiento hacia un futuro más brillante, algo que ni Valeria ni nadie podría borrar. Además, la esperanza encendía un fuego dentro de mí que había estado apagado por demasiado tiempo, una fortaleza que ahora parecía inquebrantable. Comencé a trazar un plan, un movimiento que se gestaría en silencio, una estrategia furtiva para recuperar lo que me pertenecía. Sin embargo, el camino no sería fácil. Valeria había intensificado su codicia al vender pertenencias que consideraba prescindibles, mientras ignoraba las raíces que se removían bajo nuestros pies. En cada rincón que recorría, decidí que levantaría mi voz en las sombras, esa pequeña chispa que podría convertirse en un incendio renovador. Las cartas de Jorge, llenas de promesas intactas, me recordaron que su amor había sido un legado que, aunque se había ocultado, aún podía brillar con fuerza. La justicia reclamaría su lugar y yo no me dejaría vencer. Mis días empezaron a parecerse más a las tramas en mis lienzos, aunque indistintos, llenos de desafíos, ambición y la certeza de que mi vida aún tenía mucho que ofrecer. Las risas de mis recuerdos fueron un eco que, aunque distante, aún vibraba en mis venas. El fuego del deseo de justicia ardía con fuerza, prometiendo que pronto me vería de pie, finalmente en igualdad de condiciones. Mi vida se desplegaría como un nuevo cuadro, una obra que nadie podría robarme. El espíritu de mi legado estarían nuevamente en mis manos. En ese armario polvoriento, en aquel rincón oscuro, el brillo de un futuro brillante comenzaba a vislumbrarse, y sabía que, aunque la traición había tomado un precio elevado, aún había un camino por recorrer. Pasaron los días y las semanas, marcando un tiempo donde el aire parecía vibrar con promesas ocultas. Mi mente se llenó de eventos frenéticos con cada nuevo amanecer, mientras diseñaba mi elegante plan para reivindicar lo que era. La llamada del abogado aún resonaba en mi interior, impulsándome a buscar el legado oculto que Jorge había dejado. Todo lo que conocía me decía que en algún inexplicable rincón de nuestras vidas anteriores se escondían respuestas aún no descubiertas. La casa se había vuelto un campo de batalla. La ambición de mi hija la consumía, y su risa, que alguna vez fue dulce, era ahora un eco de la tiranía que empujaba al pasado. Mientras Valeria mantenía negociaciones con extraños, yo buscaba una manera de navegar entre las ruinas de nuestra relación. Los muebles se desvanecían, y con cada venta sentía que me robaban trozos de mi alma. Pero el fuego de la revancha ardía en mí, y nunca había estado tan clara mi meta. Una mañana, mientras revisaba el cuarto de servicio, di con un viejo baúl que había pertenecido a Jorge. Cubierto de polvo, parecía estar esperando ser redescubierto. Mis manos temblaban al abrir su tapa, el crujido de la madera resonando como un canto de guerra. Dentro, hallé libros de contabilidad, documentos y cartas que Jorge había escrito a lo largo de los años. Mi corazón latía con fuerza al descubrir entre ellos un pequeño cuaderno negro. Con destreza lo abrí, la fragancia del viejo papel inundando mis sentidos. Las páginas eran una mezcla de notas sobre negocios, pero algo llamó poderosamente mi atención.
Había explicaciones sobre inversiones y un plan financiero meticuloso que indicaba la existencia de una propiedad en el centro de la ciudad, adquirida a espaldas de la familia. Mientras leía sobre aquella propiedad, las luces de alerta comenzaron a parpadear en mi mente. Con el tiempo, supe que esa propiedad era no solo un activo valioso, sino también una pieza importante del puzzle que había estado armando. Me senté en el suelo, atrapada entre la realidad y el recuerdo. La figura de Jorge aparecía ante mí en esa habitación, como un espectro que me guiaba hacia el camino correcto. Era increíble. Había un mundo más allá de los confines de lo que Valeria había limitado. Sentí, por primera vez en mucho tiempo, que el destino podía jugar a mi favor. No solo tenía que recuperar lo perdido, sino también gestionar una nueva vida donde pudiese ser una mujer independiente, sin depender de la codicia y la tiranía de mi hija. Mientras ahondaba en el contenido del cuaderno, los detalles eran cada vez más claros. La propiedad en el centro de la ciudad había sido considerada por Jorge un refugio, un lugar donde alguna vez planeó establecer una galería para exhibir mis obras. En sus notas describía cómo había planificado gestionar los fondos y, a la vez, crear un lugar de encuentro para artistas locales. La incredulidad se apoderó de mí. En mis manos tenía la posibilidad no solo de recuperar mi legado, sino de construir uno nuevo. Salí corriendo del cuarto, mi mente estallando con ideas. Las instrucciones estaban contenidas en el cuaderno. Solo necesitaba poner en marcha el plan de Jorge y seguir sus pasos. Era un momento crucial, y el tiempo ahora era mi aliado. La tarde transcurrió rápidamente mientras buscaba todos los documentos necesarios para probar la propiedad. Con cada papel que revisaba, sentía que la red de traiciones que Valeria había tejido comenzaba a deshacerse, y eso me llenaba de energía. La noche llegó y, con ella, la soledad. La casa se iluminaba solo por un débil fulgor que emanaba de las lámparas. Valeria había salido con sus amigos, dejándome en un silencio que en este momento ya no me asustaba. Me senté en mi estudio, rodeada de mis lienzos, mientras mis manos recorrían las viejas pinturas. En su compañía, los recuerdos de Jorge y las promesas que contenía el cuaderno se alimentaban de una extraña mezcla de nostalgia y determinación. A la mañana siguiente, decidí que era hora de encaminar todo esto hacia su fin. Me dirigí al banco sintiendo que cada paso que daba era como todo un acto de rebeldía. Allí presenté los documentos y la prueba de propiedad. El banquero me miró con un aire de incredulidad, pero finalmente aceptó procesar la información. El proceso se alargó, pero llevé la cuenta de mi tiempo como un nuevo comienzo, entrenando mi mente para no pensar en la traición que Valeria podría sentir. Durante esas semanas me sumergí en la investigación. Cada detalle al que accedía se convertía en una pieza del rompecabezas que estaba resolviendo con paciencia. La propiedad iba más allá de una simple propiedad. Era en sí un símbolo de empoderamiento y autonomía. Todo lo que había hecho Jorge antes de su muerte comenzaba a tomar forma, como una escultura en el proceso de ser esculpida. Comenzar a recibir los documentos legales pronto se convirtió en un ritual para mí. Se fueron acumulando sobre la mesa de la cocina, claros y prometedores como el camino que estaba construyendo. A través de llamadas y visitas a los registros públicos, la trama se iba desenredando, y cada instante estaba impregnado de un secreto a voces. La traición que había desencadenado la ambición de Valeria no solo venía de su deseo de deshacerse de lo físico, sino de una necesidad de borrar lo que su padre había querido para mí. Cada día me sentía más fuerte, más decidida. Poco a poco, la sombra que se cernía sobre mí se desvanecía. Comprendí que no podía dejar que Valeria se adueñara no solo de nuestro hogar,
sino también de mi identidad. Existía un futuro que reclamaba ser vivido, uno que no se vería ahogado por sus ansias de poder. Mientras me preparaba para dar el siguiente paso, sentía que mis acciones estaban cortando las cuerdas de un pasado que había sido doloroso. El futuro ya no era una cuestión de gestionar pérdidas, sino de asumir como propio un legado cuya esencia había sido destrozada por la ambición de Valeria. La belleza de la creatividad, la libertad de crear, estaban a la vuelta de la esquina, y todo comenzaba con mi compromiso de materializar ese legado. Cada pintura que realizaba ahora se impregnaba de estos nuevos descubrimientos, y cuando el momento llegara, sabía que estaría lista. La historia de mis obras renacería con la fuerza que ahora emanaba de mí. Nadie podría borrar lo que Jorge había querido, y mi vida sería el testimonio de ello. La serenidad me envolvía, y me di cuenta de que había llegado al horizonte de un nuevo inicio. Este legado, que una vez pensé que había perdido, regresaba a mí con renovada fuerza. La balanza comenzaba a equilibrarse, y ahora más que nunca podía sentir el viento soplando a mi favor. Sabía que la verdadera historia apenas comenzaba. Con la revelación de la propiedad y los documentos en mis manos, cada día se volvía una danza silenciosa de estrategia y sigilo. A medida que el sol emergía por el horizonte, yo me sumía en un mundo nuevo, donde las sombras de mi hija y sus planes no tenían cabida. Sentía que cada paso que daba me acercaba a mi objetivo, y la misteriosa cuenta y la propiedad oculta se convertían en la clave para restablecer el equilibrio que había perdido a manos de la traición. Mis visitas al abogado se tornaron en rutina mientras recopilaba información sobre el estado legal de la propiedad. Al principio, el miedo a ser descubierta me abrumaba, pero pronto aprendí a moverme en silencio, convirtiéndome en una espectadora en mi propia historia. Cuando Valeria salía y la casa se quedaba en calma, yo convertía los espacios vacíos en oportunidades para avanzar. Leía cada carta, analizaba cada documento y seguía cada conexión que Jorge había dejado. Con cada clic de los papeles al ser manipulados, sentía que la red de mi vida se tejía de nuevo en patrones de esperanza y determinación. Una mañana, decidí dirigirme a la oficina de los registros públicos, un lugar que había estado en la penumbra de mi vida, pero que ahora se convertía en una fuente de poder. Al entrar, el aroma a papel antiguo y el murmullo de las impresoras creaban una atmósfera casi mágica. Me aproximé al mostrador, donde una funcionaria con una sonrisa amable me recibió. ¿En qué puedo ayudarle?, preguntó mientras yo luchaba por encontrar las palabras adecuadas. Busco información sobre una propiedad adquirida hace algunos años, relacionada con mi esposo, Jorge. Mi voz era firme, a pesar del tumulto interno que sentía. La funcionaria revisó su computadora mientras el tiempo parecía detenerse. Yo me permití un instante para recordar a Jorge, su risa cálida, el amor que teníamos y la vida que habíamos soñado juntos. Quería hacerle justicia. Finalmente, la mujer me miró. Aquí está. La propiedad se registró hace 3 años y aparece a nombre de Jorge Montiel. Es un bien que aún mantiene su valor. Hizo una pausa, y un brillo en su mirada me hizo sentir que el mundo comenzaba a tomar su lugar. Necesito acceso a más información sobre esa propiedad. Quiero saber cómo puedo ponerme en control de ella. La funcionaria asintió, y mientras me entregaba los documentos, el nudo en mi garganta se fue disolviendo. Había comenzado a trazar un camino que me llevaría hacia la verdad. Con ese impulso en el corazón, regresé a casa, donde los ecos de Valeria y su ambición aún resonaban en cada rincón. Mis días se volvieron un constante juego de apariencias, mientras mi mente trabajaba sigilosamente en múltiples frentes. Con el cuaderno de Jorge en mano,
Cada nota que leía se convertía en un ladrillo en la construcción de mi repertorio de conocimientos sobre el mundo que él había querido para mí. Las noches se llenaban de estrategias y planes ocultos, y con cada pincelada en mis lienzos se consolidaba una nueva narrativa en mi vida. A medida que pasaban los días, mis visitas al banco se convirtieron en constantes, explorando cada rincón de esa clandestina cuenta. El olor del café que se servía en la sala de espera se convirtió en mi nuevo refugio. Observaba a otros, intercambiando sonrisas, conversaciones, pero yo me sumergía en las sombras, lista para actuar en cada oportunidad. Un día, mientras revisaba documentos, noté que la cuenta secreta había recibido ingresos constantes. Ahí, donde antes solo había dudas, comencé a ver un patrón, un camino hacia mi redención. Las sombras de la ambición de Valeria se espesaban, mientras ella parecía perderse en su propio laberinto de egoísmo, ignorando el tesoro que había estado oculto a plena vista. Aunque su ego se alimentaba con cada objeto que vendía, yo florecía en el silencio, construyendo un legado en cada trazo de mis pinceles, en cada palabra escrita en mis notas. Aquel día, durante una de mis visitas al abogado, presenté una serie de inquietudes. Con el cuaderno de notas en mano, expuse cada una de mis dudas y requerí más información sobre la propiedad. La conversación se tornó intensa y reveladora. ¿Cree que Valeria pueda intentar bloquear el acceso a los activos?, pregunté mientras la tensión llenaba el aire. Es posible, Clara, pero con los documentos que tienes, ella no podrá despojarte de lo que legalmente te pertenece. El abogado sonrió, dándome estabilidad. Moldeando mi pregunta en pensamientos, le pedí que revisara toda la documentación. Sería mi última carta, mi movimiento decisivo. Mientras él revisaba, yo contemplaba cómo con cada página pasaba, el destino comenzaba a forjarse. Por primera vez en mucho tiempo, las dudas comenzaron a disiparse y sentí que la esperanza se encendía en mí. Las semanas transcurrieron en un torbellino de emociones y trabajo. Mientras conversaba con el abogado, cada nuevo descubrimiento se transformaba en una chispa, iluminando las sombras que antes parecían inquebrantables. Valeria seguía ajena a la batalla que se cosía tras sus espaldas. Su mundo seguía girando, y yo solo podía reírme por dentro, sabiendo el poder que pronto reclamaría. Una tarde, mientras sumergía el pincel en la paleta, noté cómo el color vibrante se alineaba con mi nueva fuerza. Podía sentir que el tiempo se estaba alineando a mi favor. Todo lo que había sentido como un peso ahora se convertía en un trampolín, impulsándome hacia un futuro donde yo sería la artista, la matriarca que se había recuperado de las cenizas de la traición. Mis días en la casa comenzaron a adquirir una nueva rutina. El mantenimiento de mi estudio se convertía en parte del ritual. Cada rincón se alimentaba de la energía renovada de mis nuevas metas. La pintura fue un medio que continuó creciendo, al tiempo que las cartas y documentos se acumulaban en mi atención. La búsqueda de la verdad se convirtió en una forma de arte, uno que yo dominaría. Finalmente, llegó el momento en que la reunión final con el abogado se estableció. La tensión en mi pecho se intensificó, porque sabía que ahí se cerrarían los ciclos que había iniciado. Cuando el día llegó, me reuní en su oficina, con el corazón latiendo con rapidez. Clara, revisé todo y estoy listo para proceder. La confianza en sus palabras fue como el abrazo de un viejo amigo. Su gesto era sincero, y aunque sabía que la lucha no terminaría con la firma de unos papeles, era el inicio de mi reclamación. La historia que Jorge había escrito para mí comenzaba a tomar forma, y ahora era momento de hacer que mi voz resonara. Sabía que la confrontación con Valeria era inevitable, pero ya no era solo un acto de resistencia,
Era el momento de que la verdad cobrara vida. Sí, estaba lista para enfrentar lo que vendría y sabía que, armada con el legado de Jorge y con el abrazo de mi pasión, no habría nada que me detuviera. El viento soplaba a mi favor y yo esperaba el momento de convertir cada susurro en un grito de justicia. El día que esperaba desde hacía tanto tiempo llegó de forma inesperada. Había estado organizando cada detalle, cada escena de una obra que, aunque nunca había solicitado escribir, finalmente estaba lista para presentarse. Con el cuaderno de Jorge en mi mano, me sentí como la autora de mi propia libertad mientras me preparaba para enfrentarlo todo. Aquella mañana, la luz del sol iluminaba mis pinceles desordenados y las hojas de papel que contenían mis anotaciones. Una oleada de determinación recorrió mi cuerpo y cada latido resonaba con la fuerza de lo que había descubierto. Pasé mis dedos por el viejo recibo del banco, el documento que indicaba la existencia de la cuenta secreta que tanto había anhelado explorar. Era momento de actuar, de sacar a la luz todo lo oculto. Me dirigí a la galería que apenas existía en los planos de Jorge. La propiedad había sido parte de sus sueños, un lugar donde la creatividad y el arte vibrarían con vida. Iba a abrir ese espacio, aún sin saber cómo, pero la idea de revitalizarlo renacía en mí como una brisa fresca. Mientras conducía por las calles de la ciudad, mi corazón latía por la posibilidad de un futuro diferente, una realidad donde la traición de Valeria ya no tuviera poder sobre mí. Al llegar me encontré con un edificio antiguo y descuidado. Las ventanas cubiertas de polvo parecían un símbolo del tiempo que se había perdido. Sin embargo, al cruzar la puerta, sentí que el aire energético me envolvía, como si Jorge estuviera allí, asegurándose de que yo reclamara lo que era mío. Las paredes guardaban historias y yo estaba a punto de escribir la mía. Con el apoyo de los recibos y documentos que había recopilado, sabía que tenía la base legal para actuar. La propiedad pertenecía a Jorge y yo tenía herencia directa sobre ella. Mientras me movía por el espacio, imaginaba cómo lo transformaría en un lugar de inspiración, un estudio donde la luz podría acariciar las canvases y el arte florecer. No podía permitir que Valeria lo destruyera antes de que yo reclamara mi lugar. A lo largo de mis días, volví a encontrarme con el abogado. Le conté mis planes de abrir la galería y cómo, una vez restaurado el espacio, podía enfocarme en mostrar mi arte y el de otros. Cada conversación repleta de ideas hacia el futuro parecía inyectar una dosis de energía en mi espíritu. Era claro que estaba cultivando mi jardín en medio de la tormenta que Valeria había traído a nuestras vidas. Todo esto es posible, Clara, pero debemos tener cuidado. Si conocía su existencia, Valeria no lo aceptará sin luchar, me advirtió el abogado con seriedad. Sus palabras resonaban en mi mente, pero luché por mantener la fe en mi camino. Esa tarde volví a casa con un plan claramente delineado. Las horas pasaban y dibujé el esquema de la galería en una hoja de papel. Espacio para exposiciones, un estudio donde los artistas pudieran trabajar y un lugar íntimo para eventos, donde la comunidad se sintiera inspirada. Mientras trazaba cada línea, la imagen de lo que estaba creando adquiría vida. Sin embargo, la amenaza de Valeria seguía acechando. Su ambición era tan palpable como el aire que respiraba. Cierto día, en el que la tensión se sentía en cada rincón de casa, decidí que necesitaba que ella supiera que no me quedaría de brazos cruzados. La confrontación debía suceder. Tras planearlo cuidadosamente, la invitación para Valeria fue sencilla: un café para discutir nuestros futuros. Mientras preparaba el café, sentía cómo cada bocado del pasado se deshacía en mi interior, convirtiéndose en energía para enfrentarla.
El aroma a café recién hecho llenaba la cocina y por un momento me hizo recordar los días en que todo parecía más sencillo, cuando aún tenía esperanza en nuestra relación. Valeria llegó puntual, con esa actitud arrogante que siempre la caracterizaba. Su mirada era desafiante, pero yo había cambiado. Estaba decidida a no dejarme intimidar. Clara, ¿qué necesitas? Estoy ocupada y no tengo tiempo para tus juegos. Comenzó con un tono cortante. No son juegos, Valeria. He estado trabajando en algo, y es importante que lo sepas, respondí, tratando de mantener la calma. El silencio se instaló entre nosotras, y la tensión se palpaba en el aire. Sabía que su egocentrismo la haría cuestionar mis intenciones, pero en mi mente ya había planificado cómo darle la vuelta a la conversación. Le hablé de la galería, de la propiedad que finalmente iba a reclamar y de cómo la vida que soñaba con Jorge volvería a tener lugar. La incredulidad en su rostro fue asombrosa, pero yo avancé sin mirar atrás. Esta vez no puedes simplemente deshacerte de lo que pertenece a esta familia, Valeria. No voy a quedarme de brazos cruzados mientras destruyes lo que Jorge soñó para mí. Sus ojos se ensancharon lentamente y vi cómo la furia comenzaba a burbujear por su interior. Sabía que había tocado una cuerda sensible, un punto donde ella comenzaría a reaccionar. «Eso es una locura», gritó, dando un paso hacia mí. «La propiedad no te pertenece y no puedes hacer nada por tu cuenta». Recorrí las notas que había preparado mentalmente, armada con cada defensa legal y cada razón por la que la galería representaría no solo el año de trabajo, sino una nueva vida en la que el arte y la comunidad volverían a ser relevantes. Te equivocas, Valeria. Tengo la evidencia que demuestra lo contrario, respondí, sintiendo cómo la confianza se afianzaba en mis venas. Cada palabra era una hermosa pincelada que reclamaba mi autonomía. La rabia en su rostro se transformó en una mezcla de incredulidad y miedo. Comenzaba a comprender que ya no era la misma mujer que podía apocarme. Sabía que el paso que estaba dando hacia la luz la despojaba de todo su poder. El encuentro se volvió tenso y caótico, pero yo me mantuve firme, eligiendo cada palabra con cuidado. Con mi voz creciendo en confianza, comenzaba a clavar el puñal de la verdad en su corazón. Era solo el inicio de un camino que sabía que me llevaría a la justicia. Ella se retiró de la casa, dejando atrás una atmósfera tensa y cargada, y aunque las sombras de incertidumbre todavía existían en mi vida, estaba lista para enfrentarlas de cara. Con el viento soplando a mi favor, sabía que mi plan estaba en marcha, y poco a poco me transformaba en la mujer que siempre deseé ser. Después de la tensa conversación con Valeria, cada día se sintió como un desafío. Había cruzado una frontera que me había mantenido prisionera durante años. Sabía que lo que vendría no era solo una batalla por la propiedad, sino una lucha por mi lugar en la familia y en la vida misma. Mientras pasaban los días, la atmósfera se cargaba de incertidumbre y la tensión se palpaba en el aire. Valeria, herida en su ego, comenzó a buscar aliados en la familia, intentado manipular a quienes habían estado cegados por sus encantos y promesas. Escuché ecos de charlas y murmuraciones que llegaban a mis oídos a través de amigos y conocidos, cada rumor más amenazante que el anterior. La lucha estaba inevitablemente en puerta, y cada palabra que llegaba a mí me recordaba la fragilidad de mi situación. Sin embargo, en lugar de dejarme amedrentar, esto solo avivó mi determinación. El día de la reunión familiar llegó. Mi corazón latía con fuerza mientras me preparaba en el espejo, ataviada de una manera que reflejara no solo mi dignidad, sino también la nueva mujer en la que me estaba convirtiendo. Al salir de la cocina, el aroma del café fresco me acompañaba. Recordé las mañanas que compartía con Jorge,
los planes que ambos habíamos hecho. Sabía que él estaría conmigo en espíritu, empujándome a ser la valiente que necesitaba ser. Cuando llegué a la sala, el aire parecía vibrar con la tensión acumulada. Los familiares entraban uno a uno, algunos con miradas de desaprobación, otros con preocupación. Valeria estaba en su postura habitual, firme, arrogante, como un general a punto de iniciar una batalla. Comenzó a hablar, presentando su versión de los hechos, argumentando que la propiedad debía venderse para que todos pudiéramos avanzar. Sus palabras resonaban con la familiaridad de las manipulaciones pasadas, pero esta vez no me dejaría embaucar. Esperé pacientemente, sintiendo cómo la ansiedad se convertía en un latido de determinación. Finalmente, cuando su discurso llegó a su clímax, me levanté y con el corazón latiendo acelerado, confronté a Valeria. «¡Basta, Valeria!», exclamé, rompiendo el hechizo que había intentado mantener sobre la familia. «Esto no es solo un negocio. Este lugar es el legado de Jorge, y no permitiré que lo destruyas con tus mentiras». La atención se centró en mí, y vi la incredulidad en el rostro de Valeria. Sus ojos se oscurecieron, y su expresión pasó de sorpresa a rabia. La gente comenzó a murmurar, y su fantástico discurso se desmoronó ante la veracidad de mis palabras. Continué, sintiendo que el poder de la verdad me envolvía. «No tienes poder sobre mí». Mis manos temblaron de emoción y determinación. «Tengo la evidencia que respalda lo que digo. Esta propiedad es nuestra herencia, y no voy a dejar que la avaricia te guíe». Deslicé documentos sobre la mesa, las pruebas de mi derecho sobre la propiedad, los recibos, la cuenta secreta que había descubierto y el testamento de Jorge. Mientras colocaba cada hoja, vi cómo algunos miembros de la familia comenzaron a mirarse, cambiando su percepción de la situación. El discurso de Valeria se desvanecía lentamente y su fachada de poder empezaba a desmoronarse. Valeria, furiosa y atormentada, se lanzó hacia mí. «Eres una anciana sola que no tiene nada. No tienes la fuerza para desafiarme», gritó, intentando mantener su autoridad a toda costa. Pero su ataque no me quebró. Sentí que la energía de mis mejores recuerdos con Jorge me envolvía, y en mi interior, esa antigua mujer vulnerada comenzó a transformarse en una guerrera decidida a recuperar lo que era justo. «Eres tú quien está cegada por la codicia». Jorge soñó con que este lugar fuera un refugio para el arte y la comunidad, no para enriquecerte a ti. Respondí con firmeza, cada palabra marcada por un fuego interno que ya no podía extinguir. La sala se llenó de murmullos de apoyo hacia mí, y vi caras que antes eran neutrales comenzando a cambiar de parecer. La tensión alcanzó un clímax. El ambiente pesado se tornó volátil, resonando con las verdades que acababa de exponer. Finalmente, la furia de Valeria alcanzó un punto de ebullición. Con una última mirada llena de odio, se dio la vuelta y salió de la casa, dejando tras de sí un rastro de desasosiego. La atmósfera se transformó, ahora impregnada de una mezcla de incertidumbre y esperanza. Los miembros de la familia comenzaron a acercarse, uno a uno. Quienes antes habían estado del lado de Valeria optaron por alinearse conmigo. Sus palabras suaves de aliento resonaban en mis oídos. Poco a poco, la conexión que creía perdida se restablecía. Allí, en la sala que había sido un escenario de conflicto, comencé a vislumbrar un nuevo camino. El eco de la confrontación se desvanecía lentamente, y aunque sabía que la lucha no había terminado, lo que había adquirido en ese instante era poder. Este era solo el principio de una nueva vida, un empoderamiento renacido a través del dolor y la traición. Mientras la brisa del atardecer entraba por las ventanas, sentí una oleada de liberación. Los cimientos de mi nueva vida estaban en proceso de construcción,
Había reclamado mi voz, mi posición y, sobre todo, la conexión con mi pasión por el arte. Con el apoyo de la familia a mi lado, comprendí que había comenzado a cambiar no solo un legado, sino también a reescribir mi historia. La caída de Valeria marcaba el inicio de una era de renovación, donde la galería que Jorge soñó volvería a cobrar vida, pero esta vez tomando mis propias decisiones. Estaba lista para enfrentar lo que viniera, pero lo que más me entusiasmaba era el futuro ante mí, un futuro donde finalmente podría florecer. La batalla había ganado forma y estaba lista para restaurar el significado detrás de cada trazo, cada color, cada escena que se manifestara en los muros de mi galería. Con una sonrisa en los labios, ya no solo miraba el horizonte, sino que finalmente estaba lista para alcanzarlo. La creación de mi nueva vida había empezado, y con eso, la historia de la matriarca renacida cobraba vida ante mis ojos. El tiempo pasó rápidamente, y con cada día que amanecía, sentía que una nueva vida comenzaba a florecer. Reuní fuerzas y apoyos que nunca imaginé tener. La caída de Valeria había sido un despertar para todos. Cada conversación con los miembros de la familia reforzaba mi propósito. La galería de arte, aquel sueño que había compartido con Jorge, comenzó a transformarse de una visión en un proyecto tangible. La primera semana después de la confrontación fue ardua pero esperanzadora. Pasé horas organizando los documentos que sustentaban no solo la legalidad de la propiedad, sino también el sueño de Jorge. En las primeras charlas, familiares que antes seguían a Valeria comenzaron a ofrecer su ayuda. Un primo se ofreció a diseñar la galería, otros se unieron y decidieron organizar exhibiciones para atraer al público. Todo ese apoyo fue un bálsamo para mi alma, llenándome de energía y propósito. Cada mañana, preparaba café en la cocina con aromas que me recordaban a los días felices cuando Jorge estaba a mi lado. Evocaba nuestras conversaciones acerca de la galería, de cómo soñábamos que el arte se convirtiera en un faro para la comunidad. Con el café serví sonrisas, generando un ambiente de renovada esperanza en cada rincón de la casa. Los días pasaban y bajo el ala del apoyo familiar, finalmente dieron inicio las obras de restauración del antiguo edificio. Poco a poco, los rastros del abandono se desvanecían y el lugar comenzó a cobrar vida. Las paredes eran pintadas de un blanco luminoso y el suelo de madera empezaba a tener un brillo nuevo. A medida que avanzábamos, un sentimiento de gratuidad y emoción invadía cada interacción, cada momento de esfuerzo conjunto. En medio de ese trabajo, descubrí un sentido de comunidad del que años antes me había sentido arrebatada. Organizamos reuniones donde se discutió cómo sería el futuro de la galería. Todos compartían ideas y visiones que alimentaban el fuego de mi motivación. Viniendo de un lugar de dolor y traición, aquí estaba construyendo un refugio. Una tarde, mientras reorganizaba las obras de Jorge, me encontré con un boceto olvidado que retrataba la esencia de nuestro sueño. Los trazos eran tan vivos y frescos que por un momento pude sentir su presencia a mi lado. Era como si sus ojos brillaran al ver que por fin aquel sueño comenzaba a materializarse. Limpié mis lágrimas. Mi corazón rebosaba gratitud. El día de la inauguración se acercaba rápidamente. Un aire de expectativa y emoción reinaba en la casa. Familias, amigos, artistas y miembros de la comunidad fueron convocados. Estaba preparada para abrir las puertas de un nuevo capítulo, no solo en mi vida, sino en la tradición de mi familia. El arte siempre había sido la esencia de nuestra unión. En la noche previa a la inauguración, un brillo de luz atravesó el umbral de la galería, transformando aquel hermoso espacio en un lugar resplandeciente.
Al día siguiente, mientras escuchaba las risas y los murmullos de los visitantes, saturados de expectativas y curiosidad por lo que presentábamos, me sentí inmensamente agradecida. Cada rostro iluminado radiaba alegría y amor, lo que significaba que finalmente había creado un lugar donde el arte podía vivir, vibrar y contar historias. Observé las pinturas, las obras de Jorge llenas de color, y su esencia fluyó a través de mí, como un testimonio del legado que representaba. Mi corazón se alzó cuando vi a la comunidad unirse, creando memorias y disfrutando del arte. Mientras conversaba animadamente con un grupo de nuevos visitantes, sentí que había cerrado un ciclo. La traición que una vez había sentido se convirtió en el trampolín que me llevó a una vida que siempre había soñado, una vida donde el arte y la comunidad eran el alma de mi existencia. Al final de la noche, mientras la última luz se apagaba y los ecos de la celebración se desvanecían, miré alrededor de la galería con una sensación de satisfacción. No solo había reclamado mi espacio, sino también mi voz y mi autonomía. Todos esos años de silencio se habían disuelto en una resplandeciente sinfonía de colores. Había descubierto en mí una guerrera, una mujer que no solo había sobrevivido, sino que había florecido. Mientras cerraba las puertas por esa noche, una frase resonó en mi mente, un mantra forjado en mi corazón. No se trata solo de la lucha, sino de la vida que se construye después de ella. Con ese pensamiento, me dirigí a casa sintiéndome completa. La historia de la matriarca renacida era solo el comienzo. Estaba lista para enfrentar el futuro, un futuro lleno de posibilidades. En mi corazón, sabía que el legado de Jorge vivía y en su reflejo había encontrado mi verdadero yo. La nueva vida ya estaba aquí y con ella la promesa de más historias esperando ser contadas. Fin de la historia.